Amazing grace, how sweet the sound. Versículo 12. Mire lo que dice, ¿no? Dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. ¿Sí? Él siempre enviaba su palabra por medio de los profetas. Ahí estaba la voz por medio de los profetas. Y el que escuchaba esa voz era cambiado. Dios venía a morar en esos hombres. ¿Sí lo ven? Eso es lo que pasó con usted y conmigo. Escuchamos al séptimo ángel, que tenía que ser un profeta según Malaquías 4:5. Dijo, porque he aquí, yo les envío a Elías el profeta. Cuando usted escuchó esa voz, a usted vino a nacer el amor. ¿Sí lo ve? Usted pudo amar a cualquiera, no importa lo que le digan, pero usted los ama. ¿Sí lo ve? ¿Por qué? Porque usted y yo hemos escuchado la voz de Dios. Quisiera que me acompañen a Nehemías capítulo 9, versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Está después de Segunda de Crónicas, sigue Esdras, de ahí sigue Nehemías. A ver, hermanos, dice así el versículo 30. Le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Sí lo ve? Siempre Dios hablando por medio del profeta. Ahí estaba la voz, pero el pueblo se alejaba y endurecía su corazón. Con razón Pablo pudo decir, si hoy en esta noche, escuchares su voz, no endurezcas vuestro corazón, así como en la provocación. Hoy yo le digo, no endurezcas su corazón, hermano. ¿Por qué? Porque por medio de William Branham Dios estaba hablando a su pueblo. Era la voz de Dios. ¿Sí lo ve? Esa voz tiene que ser escuchada, porque estamos en el fin. ¿O no es así? Estamos en los tiempos finales. Ya vino el séptimo ángel. ¿Lo ve? Entonces nos es necesario hoy escuchar la voz de Dios, prepararnos. Mire, el viernes habló la voz de aclamación, ahí estaba. Siempre ha sido la voz de Dios. ¿Lo ve? Voz de aclamación. Hoy también nos habló, ¿cierto? La voz, ¿lo ve? La voz del tiempo del fin. Mire, el miércoles también nos habló. ¿Lo ve? Ahí estaba el testimonio de un verdadero testigo. ¿Sí? La única forma de que los apóstoles pudieron ser verdaderos testigos es porque escucharon la voz de Dios que les dijo, vayan al aposento alto y esperen. Debían escuchar esa voz y hacerle caso a esa voz. Y por eso ellos recibieron el Espíritu Santo. Lo mismo tiene que hacer usted. Hoy está escuchando la voz, tiene que prepararse. Hay un rapto, hermano. Mire, hoy, ¿cierto? Están los de la política, ¿cierto? Para la Cámara están eligiendo. Mire, ellos hacen promesas y no las pueden cumplir. Pero la voz hace promesas que sí cumple. Él ha prometido un rapto. Si usted escucha esa voz hoy, usted tiene que creerla y se va a ir en el rapto. ¿Por qué? Porque Dios le mandó un mensaje por medio de la voz. Usted tiene que creer ese mensaje. Tiene que serle revelado. Él también prometió que por su llaga fuimos curados. No hay enfermedad para nosotros. ¿Sí lo ve? Dice que nuestros pecados fueron borrados. Él ni siquiera se acuerda de eso. La sangre es tan poderosa, ¿sí lo ve? Por eso debemos sumergirnos bajo la sangre. Porque la voz ha prometido muchas cosas. Pero ¿por qué a veces las ignoramos? Porque no escudriñamos las escrituras. ¿Sí lo ve? ¿Cómo sabemos cuántas promesas hay aquí en la palabra de Dios si no la escudriñamos? ¿Cierto? ¿Cómo queremos que la palabra more en nuestro corazón si no leemos los folletos? ¿Cierto? Pablo dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Sí lo ve? Debemos ocuparnos en eso. Es la voz de Dios en estos últimos días. La voz de Dios está sonando en esta noche y no endurezca su corazón. Oh, mire, ¿estamos preparados para el rapto? Si no estamos preparados, tenemos que decir, Señor, ayúdame. Yo quiero estar preparado para ese día. Yo quiero escuchar tu voz, Señor.
es la única forma de que yo cambie. No hay otra voz que nos pueda cambiar. Hay muchas voces en el mundo, pero solo una voz es poderosa, y esa es la voz de Dios. La voz que usted en esta noche está escuchando. ¿Sí lo ve? La voz de Dios en los últimos días. Estamos cerca, hermano. Debemos prepararnos, decirle a Dios que tenga misericordia y que nos permita escuchar su voz, para así entregar todo lo que tenemos, rendirlo a Él y seguir lo que la voz diga. Mire lo que dice el profeta en el mensaje Fe Perfecta. Dice que si nosotros tuviéramos fe perfecta, dice que lo que el Espíritu dijera, lo haríamos, y lo que el Espíritu prohibiera, no lo haríamos. Eso es fe perfecta, pero solo puede venir escuchando la voz. Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha la voz, está adquiriendo fe perfecta. Mire usted cómo puede decir, yo he escuchado la voz de Dios, pero no viene a un culto. Si usted hubiera escuchado la voz de Dios hace que el Espíritu entre en usted y usted comience a hambriar, nazca una hambre en usted por la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí lo ve? Usted, si tiene hambre y sed y viene aquí a un culto, tiene que salir saciado, porque no es mi palabra la que se duda, sino la de Él. Y Él es capaz de cumplir, porque la voz cumple lo que ella promete. Solo la voz, no yo no. La voz que usted está escuchando en esta noche es capaz de cumplir lo que usted le pida. Si usted tiene alguna necesidad, alguna enfermedad y quiere ser sano, pídalo, porque la voz ha prometido sanidad. Llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Sí lo ve? Esa es la voz que usted tiene que oír. Apártese de las demás voces. Hay muchas voces, y el enemigo utiliza esas voces para apartarnos y no escuchemos la voz de Dios. Pero yo le digo, hermano, tenemos que alejarnos de esas voces y escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nos conviene a nosotros, hermano, escuchar la voz de Dios. Toda la gente, todos los siervos de Dios que escucharon la voz de Dios, cambiaron, hermano. ¿Cierto? Ustedes tienen su propio testimonio porque han escuchado la voz de Dios. Sus vidas han cambiado porque han escuchado la voz de Dios. ¿Sí lo ve? Usted tiene familiares que no han llegado, clame. Él dijo, clama a mí, que yo te responderé. Esa es la voz y cumplirá esa promesa. Clame por sus familiares y Él los tiene que traer, porque Él lo prometió. Es la voz haciendo la promesa y Él tiene que cumplirla. Es la voz, lo que Él diga la cumple. No importa si pues, para nosotros nos parece imposible, Él es el Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, si lo ven. Él es el Todopoderoso y lo que Él quiere hacer, lo hace. ¿Cierto? Dijo Pablo, ¿puede alguien acusarlo de injusticia a Dios? ¿O el hombre puede altercar con Dios porque eres así? Dijo, de Él, de la misma masa, hace, ¿cierto?, unos vasos para honra y otros para deshonra. ¿Sí lo ve? Por la misericordia de Dios usted escuchó la voz y vino a ser un vaso de honra en esta noche. Porque usted ha escuchado la voz de Dios. Lo que usted pida, y mire esto, en el vaso viene a morar Cristo. Dijo Pablo, y tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Sí lo ve? Para que la excelencia sea para Él. ¿Sí lo ve? Somos un vaso de barro, pero ahí viene a morar Cristo. La voz. En usted está morando la voz, y cada vez que usted anuncia el mensaje, la gente está